La Constitución Política de Colombia en 1991 es la actual Constitución de la República de Colombia. Fue promulgada en la Gaceta Constitucional número 114 del jueves 4 de julio de 1991 y también se le conoce como la Constitución de los Derechos Humanos. Reemplazó a la Constitución de 1986 y fue expedida durante la presidencia del liberal César Gaviria. Después de una agitada historia constitucional en el siglo XX, Colombia habría sufrido varias reformas adaptándose a los tiempos y a las circunstancias del país. En 1988, una fallida reforma política que pretendía extender la participación ciudadana y evitar la corrupción administrativa dio lugar a un movimiento estudiantil y político que propuso la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para las elecciones de 1990. Movimiento que surgió en el marco de violencia que agitó a Colombia durante esa década y asociada a los problemas del país con la falta de participación e inclusión política. Las desmovilizaciones del grupo guerrillero M-19 en 1990 y EPL en 1991 contribuyeron a crear un ambiente social en el que la transformación del país iba por la vía política y jurídica que se veía como el camino más promiso. La Constitución colombiana posee un preámbulo, 13 títulos, 380 artículos constitucionales, 67 artículos transitorios. El título 1 describe los principios fundamentales de la Constitución. Dice que Colombia es un Estado social de derecho, indicando que el objeto de la atención del Estado es la persona humana. El título 2 describe los derechos, las garantías y los deberes. El capítulo 1 habla de los derechos fundamentales. El capítulo 2 describe los derechos sociales, económicos y culturales. El capítulo 3 describe los derechos colectivos. El capítulo 4 habla de la reforma de proteger y aplicar los derechos dictados en la Carta. Y el capítulo 5 de los deberes y obligaciones del ciudadano colombiano. Reformas de la Constitución de 1991. En la Constitución de 1991 la extradición de ciudadanos colombianos no fue permitida, pero en 1996 este artículo fue derogado. La extradición fue un tema de vital importancia en esa época de Colombia debido a la persecución de narcotraficantes en el país. La reelección presidencial no era permitida por la Constitución política, pero a partir de una reforma tramitada en el Congreso fue aprobada en el octubre del 2005, lo que permitió que el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, fuera elegido por un segundo periodo. En 2009, el Congreso aprobó la convocatoria de un referendo reeleccionista. La única manera posible de hacer nuevamente una reforma constitucional, en este caso sin convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que permitiría un tercer periodo presidencial, pero el referendo fue anulado por la Corte Constitucional al hallar la reelección presidencial fue eliminada el 3 de junio del 2015 tras una nueva reforma. La reforma desde el 2011 en la Constitución Política fue una. El acto legislativo primero del 25 de junio del 2015 por el cual se reforma el artículo 220 y el último artículo legislativo, el cual se adiciona al parágrafo del artículo 183 de la Constitución Política de Colombia. Gracias.